Bueno, hoy para nosotros desde Colombia es un placer conversar con Cristian Valdivieso, que está en Santiago, sobre un proceso electoral que a todos nos mantuvo muy interesados, como fue el proceso electoral chileno. Sobre todo en un año, Cristian, en que Syseco consideró relevante, a propósito de que vamos a tener o que hemos tenido elecciones sucesivas, terminando ahorita con Brasil, que de alguna manera volviéramos a pensar un proceso que ya habíamos pensado, Cristian, hace 10 años. Nosotros en Syseco, con varios investigadores de América Latina, hablamos y publicamos un libro alrededor de la figura presidencial en ese caso. Fue el primer pentálogo, o sea, la primera reunión que se realizó. En este caso, 10 años después, pues ha sido muy interesante para nosotros pensar qué está pasando y qué ha pasado, cómo ha cambiado la situación en América Latina. Tú sabes, en el caso colombiano, pues radicalmente, porque después de casi 20 años de un gobierno o de gobiernos sucesivos podríamos decir, de derecha, que ese es el primer tema que quiero tratar contigo, nosotros pues acabamos de elegir a Gustavo Petro. Ya la conversación alrededor de Petro la realizamos con un colega uruguayo, pero en este caso pues obviamente para nosotros y para todos es muy importante lo que pasa con Chile. Y quiero empezar por ahí, Cristian. Mirando algunos de los procesos de investigación que ustedes en Criteria, y hago esa precisión, Criteria es un grupo de investigación, por llamarlo así, un equipo, un aparato muy interesante, dirigido por Cristian, que realiza investigación donde esta parte de la que vamos a hablar, esta dimensión política, pues ocupa, entiendo, un lugar relevante. En ese orden de ideas he visto que para ustedes esa división entre izquierda y derecha, o esa manera como en América Latina continuamos denominando a los candidatos, pues para ustedes tienen una visión algo distinta. ¿Por qué no nos cuentas? Bueno, muchas gracias, Beatriz, por esta conversación. Efectivamente, Criteria es una empresa de estudios de opinión pública y de mercado, y yo hoy día dirijo el área de asuntos públicos, donde también nos metemos harto en temas políticos, campañas presidenciales y demás. Y desde esa perspectiva, evidentemente, estudiamos a la opinión pública e intentamos entender las subjetividades que están dando vuelta por el subsuelo local, en este caso. Más que criticar o cuestionar el clivaje de izquierda y derecha, lo que nosotros hemos visto es que se han superpuesto otros clivajes que hoy son igual o más relevantes y que permiten entender al electorado desde una perspectiva más amplia. Es decir, que el clivaje tradicional, izquierda y derecha, hoy día hace cada vez menos sentido y requiere ser complementado con otras matrices explicativas que permitan entender las subjetividades del electorado. De hecho, lo que hemos visto en el país es que de pronto en los últimos 20 años hemos tenido distintos tipos de presidentes y en general cuando ha salido elegida la izquierda, la tendencia es decir que el país se ha izquierdizado, pero a poco andar vuelve la derecha y la tendencia en muchos analistas es ahora se derechizó el país. Y desde ese momento es que nosotros hemos cuestionado esta mirada. Nosotros no pensamos que los países, o Chile en este caso, no se izquierdiza o se derechiza, sino que las corrientes de cambios y el malestar se va expresando de distinta manera, en general contra las élites políticas, lo que en Chile se denomina la clase política, como lo llama la gente, y eso va haciendo que se vayan alternando los gobiernos más que por una preferencia ideológica tradicional, si se quiere, o en el eje clásico eh, de la época de la Revolución Francesa, ¿verdad? Esto de la izquierda y la derecha, que ya es muy antiguo, más que por ese eje, sino que por otras variables y en muchos casos por una crítica a los gobiernos anteriores. Es decir, lo que hemos tenido un buen rato, más que gobiernos elegidos por mayorías que valoran la propuesta, el programa, de gobierno, lo que hemos tenido es, antes que ello, es una crítica o una crítica hacia los gobiernos anteriores y un deseo de cambiar las cosas. Y eso ha hecho que hayamos tenido tantas, o
oscilaciones en el poder en los últimos 10 o 15 años en el país. Hoy día, Mira, por ejemplo, nosotros hemos visto que otras matrices, como el eje liberal conservador, más pro mercado, pro Estado, desarrollismo, ecologismo, etcétera, son variables o clivajes que empiezan a nutrir los ejes tradicionales y ayudan mucho mejor a entender las inquietudes de un electorado cada vez más segmentado y más diverso. perfecto. Mira, Cristian, inclusive cuando uno, a propósito de lo que estás planteando, cuando uno revisa la manera como los medios, sobre todo los internacionales, cubrieron las elecciones chilenas, me llamó la atención, por ejemplo, que la BBC de Londres, cuando ganó Boris, lo calificó, lo denominó como izquierdista. Y eso mismo ocurrió en el caso de Gustavo Petro en Colombia. Por ejemplo, France 24 o Deutsche Welle, cuando se referían a Petro, lo calificaban igual y con tal vez con una distinción, y era que cuando hablaban del contrincante, en el caso de las elecciones colombianas, no hablaban de una persona de derecha o derechista, como tú dices, sino hablaban de una persona populista. Ese punto me parece interesantísimo. ¿Tú cómo definirías o tú crees que denominar a alguno de los dos candidatos, a Boris o a Kast, como populistas, tiene sentido? Hablando del discurso que usaron durante la campaña y luego durante todo el proceso electoral chileno. A ver, yo creo que un populismo clásico todavía no es fácil definir a ambos candidatos como propio del populismo clásico. ¿Ah? Yo creo que ninguno de los dos hizo o basó fuertemente su campaña en la construcción en la construcción de un imaginario, de un otro o de algún elemento externo, ya sean los migrantes, ya sea la élite, ya sea temas raciales como depositarios de los problemas del país. ¿Sí? No transformó el clivaje, si se quiere, pueblo versus élites, pueblo versus eh, lo extranjero o pueblo versus otros, como un clivaje central de la campaña, aun cuando en ambos casos tuvimos algunos tintes de aquello, pero propiamente o fundamentalmente populista yo no los llamaría desde esa perspectiva clásica, si se quiere. Ahora, evidentemente, la campaña de Gabriel Boric estuvo más articulada en torno a un eje del pueblo contra las élites. Veníamos saliendo de un estallido social del 2019 que instaló con mucha fuerza ese clivaje, ¿ah? Ese clivaje del pueblo contra las élites políticas en general. Y el caso de José Antonio Kast en algunos momentos de su campaña también hizo una fuerte crítica, intentó instalar en algún minuto a los migrantes como responsables de parte de los males del país en una lógica también de los chilenos contra los extranjeros. Pero yo diría que no fue lo central de sus campañas, porque además ambos han sido parlamentarios, han sido políticos tradicionales, si se quiere. Entonces Claro. era muy complejo para ellos tratar de situarse desde fuera del mundo político. Como en Chile tenemos segundas vueltas, un Claro. poco también lo que pasa en Colombia, pero con un sistema presidencial y donde se requiere el 50% más uno del electorado para ganar, ambos candidatos necesitaban construir caminos de encuentro con los otros partidos tradicionales para tener apoyos en segunda vuelta, y por lo tanto, desde esa perspectiva les era muy difícil articular fundamentalmente su campaña contra los políticos en una lógica, como dices tú, populista clásica, que se vayan todos. Ok. Cristian, entremos en ese punto. Entonces, desde tu punto de vista, ¿en qué se basó cada uno de los dos candidatos para aproximarse al electorado? ¿Cuáles fueron como los ejes discursivos, por llamarlo de alguna manera, que el discurso político de cada uno de los dos, según tu punto de vista, como tú lo pudiste ver? Yo creo que hay dos momentos en la campaña, Beatriz, en Chile. Hay una campaña de primera vuelta, donde claramente ambos candidatos y todos los candidatos de la primera vuelta y candidatas apelaron a su electorado más tradicional, a sus nichos, movilizaron a sus grupos de interés. Y desde esa perspectiva apelaron a un discurso más clásico de nicho, en el caso de José Antonio Kast de derecha dura,
un discurso muy centrado en, en la crítica a la inmigración desatada, un discurso muy centrado en la falta de orden público, un discurso muy centrado en la necesidad de recuperar el orden antes que cualquier cosa, y por otro lado, la necesidad de generar todas las condiciones para que el país volviera a crecer económicamente, incluida la idea de no necesariamente subir más impuestos, sino al revés, trabajar en la idea de dar todas las posibilidades al empresariado. Un discurso bien punitivo y que le hablaba a una derecha dura, en la construcción de un grupo que le permitiera pasar a segunda vuelta. De hecho, ambos candidatos no sacaron más de, o sea, sacaron en torno al 25%. Electorado, un cuarto del electorado, no más que eso, del electorado que votó. Ojo, porque esto es con votación, era con votación voluntaria. Y en el caso de Boric, un discurso más cargado hacia la izquierda, si se quiere, en términos tradicionales, en la primera vuelta, donde apeló con fuerza a la idea de un país que requiere muchos más derechos sociales, que requiere mucha más carga impositiva, que requiere claramente reducir de manera importante la desigualdad, instalando el problema de la desigualdad como uno de los problemas centrales que aquejan al país. El problema, desde el punto de vista como lo instalaba Boric, no tenía tanto que ver con el crecimiento, sino con la redistribución, a diferencia de lo que planteaba José Antonio Kast, y por lo tanto si se quieren, los recursos económicos, las posibilidades ya estaban en el país y por lo tanto el crecimiento no era el foco, sino el tema de la redistribución, más impuestos y más garantías y derechos sociales asociados. Entonces, esos fueron los discursos más bien de primera vuelta, llevando a los nichos más tradicionales, si se quiere. Y por eso en esa lógica uno apareció como más de izquierda, más de derecha clásica, incluso derecha dura, porque él estaba incluso a la derecha del candidato de la centro derecha en este país, y Boric aparecía como un candidato de izquierda, pero de alguna manera más suavizado en términos de su radicalidad, porque él había ganado la primaria, que es la elección anterior para ir a la elección presidencial, la había ganado el candidato comunista. Entonces iba en alianza con los candidatos comunistas, pero él estaba, digamos, a la derecha del candidato comunista y por lo tanto podía aparentemente ser verosímilmente no un candidato de izquierda radical, como hubiera sido puesto mediáticamente si hubiera sido el candidato comunista el que hubiera ganado. ¿Te fijas? Claro. Entonces, tuvimos dos discursos más bien orientados a buscar el electorado de los extremos, los nichos que se movilizaban para la primera vuelta, pero en la segunda vuelta ambos cambiaron de alguna manera y buscaron la conversación hacia el centro, la búsqueda de los acuerdos, la búsqueda del centro y de apelar a los grandes públicos, porque como te decía, en la primera vuelta solo obtuvieron en torno al 25%. De hecho, dado que Chile tiene, esas votaciones fueron con voto voluntario, el porcentaje de votación real del total del padrón electoral, es decir, de toda la gente que estaba habilitada para votar en Chile del presidente Boric, estuvo en torno al 13% de la población, del total de la población. Ese es su voto duro. Y ahí Claro. entramos, ese es su voto duro. Entonces, en términos del total de la población. Entonces ahí entramos en otro tema complejo, que es que en general los candidatos y los presidentes de la República en el último tiempo han malinterpretado su elección en segunda vuelta, porque la han interpretado como una elección de mayorías, cuando en rigor su base dura es mucho más acotada y lo que ha habido en muchos casos es una alta votación en favor de un presidente para evitar que salga el otro o como un mal menor, pero no como una adhesión dura. Yo creo que ahí hay un tema muy importante que tiene que ver con el sistema presidencial que tenemos nosotros y con el tipo de sistema político. Ok, Cristian, pero quedándonos ahí en la primera vuelta, hay un fenómeno que no mencionas, pero no te lo planteé, que fue el fenómeno Parisi. A propósito del todo el tema de los nuevos medios, de los medios digitales, de las redes sociales, este caso, este outsider que finalmente logró llegar a un 12.8, 13% de los votos y que fue una figura pues, realmente muy interesante en la medida en que estoy hablando de la información que pude obtener de mediática, ¿no? No sé efectivamente si eso fue así, pero la imagen que teníamos afuera de París era que era un tipo que estaba por fuera y que finalmente desarrolló su campaña usando los nuevos medios. ¿Tú cómo ves ese fenómeno en esa primera vuelta? Bueno, efectivamente, ahí tú das en el clavo con un tema que es que el candidato con visos
más claramente populista, en términos, si se quiere, teóricos y prácticos también, era Franco Parisi. Un outsider que había sido candidato presidencial, que había sido el 2013, sin haber sido nunca parlamentario, ministro, ni haber tenido ningún cargo político, por lo tanto se plantaba desde los bordes del mundo político tan cuestionado bueno, en Chile, en América Latina y en el mundo hoy día en general, y desde esa perspectiva tenía una carta blanca para criticar a todo el mundo político. Fue un fenómeno político de la primera vuelta, sin duda, más aún cuando Franco Parisi hizo campaña desde Estados Unidos, porque no podía entrar a Chile. Eh, Parisi no podía entrar a Chile o tenía una orden de arraigo por una deuda de pensión alimenticia interpuesta por su exmujer, según entiendo, y por lo tanto no hizo no hizo en ningún minuto, en ningún momento de toda la campaña, hizo campaña en Chile, en territorio chileno. Toda su campaña la hizo desde fuera, a través de videos, a través de YouTube, a través de conferencias y a través de los nuevos medios, como dices tú, de campañas digitales, a través de redes, etc. Entonces fue un fenómeno muy, muy particular que no solo llamó la atención en primera vuelta, además generando mucha incertidumbre en los medios, en los analistas, porque las encuestas lo mostraban bastante posicionado y era como algo difícil de entender o Claro, ininteligible desde la perspectiva que era un candidato que ni siquiera estaba haciendo campaña en Chile. Pero ahí se mostró la fuerza y la potencia de los nuevos medios y también digamos, la potencialidad, la fuerza que tenía o que puede tener el discurso populista también. Él llegó a sacar un 13%, se ubicó en un tercer o cuarto lugar, no me acuerdo exactamente, pero con un porcentaje importante de votos, e incluso fue muy incidente en la segunda vuelta, más que los otros candidatos, porque como Parisi se plantaba desde una lógica externa al mundo político, él no decía que era ni de izquierda ni de derecha, sino que él se definía fundamentalmente como apolítico y por lo tanto siempre estuvo en duda a quién iba a terminar apoyando en la segunda vuelta. Y por lo tanto fue un candidato muy incidente, a diferencia de los otros candidatos que claramente iban en la coalición de centro izquierda o de centro derecha y que era bastante evidente a quién iba a dar su voto. Finalmente Parisi se inclinó por José Antonio Cast, en algo que era previsible, pero que él demoró un rato en hacer, plausible y en materializar su apoyo a Cast. Pero fue un candidato y es un candidato que dibuja muy bien la problemática que tenemos en Chile potencial respecto del populismo y los nuevos medios, las redes sociales, los nuevos medios para hacer campañas políticas, sin duda. claro. Fíjate, Cristian, que me llamó mucho la atención al revisar tu trabajo y las metodologías de criteria, el hecho de que tú trabajes, es decir, en todo lo que pude leer, evidentemente rastreas la percepción, que es una noción muy, muy interesante, ¿cierto? Muy discutida también. Pero además de eso, me parece interesante que metodológicamente tú, es algo que yo también suscribo, que es la combinación de herramientas metodológicas, donde lo cualitativo tiene un lugar que uno reconoce. De hecho, cuando arrancaste a hablar conmigo, tú hablabas de subjetividad, que son nociones que a veces ocasionan cierta controversia, porque no se logra, digamos, porque algunos no, entre comillas, legitiman ese tipo de aproximación. Teniendo en cuenta esos dos elementos, el tema de la percepción y lo que me venías contando de la primera vuelta, ¿cómo crees tú que los chilenos percibían a Boric y a Kast? Porque la manera como los medios, estoy hablando de los medios internacionales, los planteaban, los mostraban o los nominaban, realmente nosotros tuvimos, yo recuerdo haber escuchado en la radio colombiana incluso discursos donde decían que Kass era fascista, que era nazista. Y en algún momento recordaron en Colombia que el gobierno Duque había contratado un consultor que era un chileno que de alguna manera había venido a brindar, digamos, clases, a dar clases a los soldados con un discurso muy de derecha, de extrema derecha. Y cuando se hablaba de Boris, entonces se hacía la conexión con el tema de su historia como líder estudiantil, el hecho de que fuera tan joven
y se conectaba, por eso siempre hablo del caso colombiano, que es el que conozco, se conectaba con las movilizaciones de Colombia, que fueron movilizaciones muy duras, pero siempre conectándose también con la explosión social, que así fue como se llamó, chilena. Entonces, era una percepción muy clara, es decir, la manera como los presentaban los medios. ¿Tú crees que en Chile esa percepción era parecida o similar? A ver, lo primero es que así como Parisi fue un fenómeno, porque logró capturar sin hacer campaña en Chile bastante adhesión, producto de situarse desde fuera Ajá. de la clase política tradicional, si se quiere. Tanto José Antonio Kast como Gabriel Boric, candidatos, eran representantes de la política, si se quiere, porque habían sido parlamentarios, pero ninguno había estado en una coalición de gobierno. Entonces, los chilenos también los percibían a ambos como aquellos que no habían gobernado, y desde esa perspectiva, votar por ellos también era una manera de desacreditar a los gobiernos desde los 90 en adelante, desde la postdictadura, es decir, la concertación, la nueva mayoría y los gobiernos de Sebastián Piñera. Entonces, también esa fue una elección, la chilena, donde si bien no salió elegido finalmente el candidato populista, si se quiere, que venía a impugnar a toda la clase política, a segunda vuelta llegaron los que los chilenos definieron como aquellos que no habían estado gobernando, es decir, se buscaba un Ok. cambio. ¿Ah? La elección también fue una gran crítica o una expectativa de cambio respecto de lo que había pasado con los gobiernos desde la transición, durante toda la transición. Dicho eso, evidentemente, en el caso de Gabriel Boric y en el caso de José Antonio Kast, las subjetividades, si se quiere, de los ciudadanos los hacían ver a ellos o los sentían como candidatos que eran más que representantes solo de la extrema derecha o de la izquierda. En el caso de Boric, se da un fenómeno especial, que es que veníamos de momentos muy duros como país, estallido social, con todo lo que eso significó, crisis económica, una gran pandemia, y había mucha expectativa, no solo de darle la posibilidad a un nuevo grupo de personas que no había gobernado, sino que también a una nueva generación que venía a plantearnos un mundo posible, un mundo distinto, una manera alternativa de hacer las cosas, que además sintonizó esperanzadoramente con un momento de mucha fatiga pandémica, mucha fatiga económica, donde la gente quería sentir que era posible pensar o dibujar un futuro mejor. Desde esa mirada, Boric hablaba de feminismo, hablaba de igualdad, hablaba de paridad, hablaba hablaba de ecologismo, hablaba de sustentabilidad y aparecía la posibilidad o se articulaba sobre un futuro que podía ser mejor y la gente quiso confiar en eso. En el caso de José Antonio Kast, sin duda, él era visto como alguien de derecha, pinochetista, y desde esa perspectiva todas las asociaciones, él nunca renegó de su apoyo a Pinochet, pero para muchos grupos de la sociedad, además de ser una persona de derecha, subjetivamente era visto como alguien que podía poner al país nuevamente en movimiento, en orden, fundamentalmente. Por lo mismo, ahora por otro lado de la fatiga, por la fatiga de desorden público, por la fatiga de falta de crecimiento, por la fatiga frente a la violencia y frente a la delincuencia que se habían tornado fenómenos crecientes en el último tiempo. Entonces, si tú te fijas, evidentemente, desde el punto de vista mediático, tú puedes describir a los personajes a partir de su historia, y desde su historia puedes construir incluso una dinámica fascista, si se quiere, o pinochetista, y de ahí hacer todas las relaciones que hay, que efectivamente las hubo, pero desde el punto de vista de las subjetividades, eso está da vuelta, pero eso es absolutamente insuficiente para poder construir adhesión electoral en un país como hecho. De hecho, José Antonio Kast se había presentado como candidato en la elección anterior, cuando salió el presidente Piñera, y solo obtuvo un 7% de la votación. Entonces, si fuera solo por derecha dura, 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 pinochetista, bueno, probablemente su votación hubiera estado en torno a eso. Y lo Claro. mismo se podría construir en torno a Gabriel Boric, que en algún minuto incluso hizo apología de ciertas cosas en relación al estallido social, valoró el estallido social, incluso justificó de alguna manera que la violencia era un método, un medio para poder hacerse escuchar al pueblo, pero evidentemente la gente no lo veía a él como alguien violentista, alguien de izquierda radical que quería hacer una gran revolución en el país a costa del resto, sino que veía en él un joven que quería transformar las cosas
y sentía mucha esperanza en torno a él. Ese aspecto, Kristen, me lleva a hacer a que charlemos sobre otro aspecto que me parece muy interesante en términos de comunicación, y es sobre las estrategias discursivas de los medios. En principio, uno podría decir, a propósito de lo que tú nos estás planteando, que de alguna manera los medios tradicionales se mantuvieron en esa, digamos, en una estrategia que consolidaba ese imaginario alrededor, digamos, que bebía de la memoria o de la historia de los candidatos, ¿cierto? Muy tradicional también. Y que las redes sociales finalmente se ocupan más de las subjetividades, del día a día, de lo que la gente siente, sobre todo de lo que necesita y de lo que aspira, de la esperanza y de lo que, digamos, de la promesa que ven, que perciben de sus candidatos. En Chile fue igual así, es decir, porque en Colombia, y veo que en Brasil también pasa lo mismo, yo, digamos, cuando tú miras la manera como se está cubriendo, por ejemplo, la campaña Lula, se me fue el nombre del otro candidato. Bolsonaro. Bolsonaro, menos mal, se me olvidó, pero ojalá se me siga olvidando. Bolsonaro y Lula, uno ve que también los medios como que insisten en consolidar ese imaginario que está construido sobre la base también de maneras de ver la política tradicional. Y las redes van como por otro lado, ¿cierto? Incluso el discurso de las redes se fija más en el día a día, en lo que la gente siente, en las preocupaciones. ¿Tú crees que eso ocurrió también en la campaña chilena? En la segunda vuelta, sobre todo, bueno, durante la campaña. Sí, a ver, bueno, ahora nosotros acabamos de tener una elección plebiscitaria y Ok. la discusión donde salió, donde perdió la propuesta de nueva constitución, ganó el rechazo Ok. por una amplia mayoría, y donde también se vuelve a instalar la discusión sobre el efecto, el impacto de las redes sociales, de las noticias falsas o las fake news. Y eso también tuvo de alguna manera un rol en la elección presidencial. Y es interesante porque así como en la elección presidencial la izquierda terminó ganando, para ponerlo en términos clásicos, o ganó Boric, y la derecha cuestionó a los medios tradicionales por tratarlo de mejor manera, por ser más cuidadosa con el candidato de izquierda, y también del impacto de las redes sociales en favor del candidato de la izquierda. Bueno, cuando gana ahora, cuando se invierte los hechos y gana el rechazo, que es la opción de la derecha. Bueno, ahora la izquierda es la que impugna a los medios por haberle dado más tribuna a los contenidos del rechazo, es la izquierda la que impugna a los medios tradicionales por darle más espacio a los contenidos y a aquellas temáticas que hacían que la ciudadanía se distanciara del contenido de la nueva propuesta, de la propuesta constituyente, y también del impacto de las fake news y las mentiras que se diseminan por redes sociales. Entonces, aquí hay un tema interesante, que es que sin duda las redes sociales están teniendo un impacto muy, muy grande en las campañas políticas que complementan la discusión que se articula a través de los medios tradicionales, llámese esto, diarios, televisión, medios digitales, etcétera, y se complementan. En el caso de la elección presidencial en Chile hubo mucha incidencia de los debates en medios televisivos, como nunca había habido. O sea, efectivamente los debates marcaron momentos de inflexión para todos los candidatos, tanto en la primera como en la segunda vuelta, donde donde la ciudadanía pudo contemplar las contrapropuestas, y los puntos y las distintas visiones que cada uno de los candidatos tenía respecto al país que quería construir. Y las redes sociales se preocuparon luego de amplificar aquellas cosas positivas que los candidatos habían dicho durante los debates, y también amplificar aquellas cosas negativas, ¿verdad?, de los adversarios en los debates. Entonces, de alguna manera lo que hay es un gran complemento, y lo que efectivamente está pasando en Chile con las redes sociales, y eso es en materia de estudio, sin duda, futura, es que están pudiendo a través de las redes sociales llegar a ciertos tipos de electorados con mensajes muy segmentados que confirman ciertos prejuicios
o tanto positivos como negativos del electorado. ¿Te fijas? Entonces, dada la penetración que hay hoy día en Chile de Internet, que es muy, muy alta, Chile es de los países de, de América Latina con mayor penetración de Internet, con alta masificación de redes sociales, evidentemente que los algoritmos están haciendo su trabajo en Ok, general. Pero está la discusión muy instalada respecto de hasta dónde estamos siendo, comillas, controlados por los algoritmos versus ok, hasta dónde los algoritmos aportan más cierta información y somos los ciudadanos los que somos capaces de procesar y tomar decisiones en función de nuestros propios intereses. De hecho, hoy día la discusión a propósito del plebiscito está muy articulada en torno a eso. Y el mundo del apruebo, es decir, los que perdieron, ¿verdad?, sí, han articulado todo un discurso, incluso alimentado por gente de España, de Podemos, de Pablo Iglesias, un discurso muy un entorno crítico respecto de las fake news, de los medios tradicionales y también del trabajo en redes sociales a propósito de que los algoritmos habrían instalado grandes mentiras. Pero por otro lado, el mundo del rechazo, de los que ganaron, le dan fuerza a la idea de que los ciudadanos somos libres de pensar, de opinar, y por lo tanto no hemos sido víctimas de los robots, sino más bien protagonistas de lo que cada uno, ¿verdad?, ha querido tomar en decisión. ok. Pues Cristian, eso, tú me has dado el pie para la segunda parte, por así llamarlo, por la parte final de nuestra charla, que es lo que tiene que ver con el plebiscito, que es, digamos, esto que ocurrió en Chile o que está ocurriendo en Chile, que es lo que nos diferencia un poco de las otras elecciones. Sin embargo, es bien interesante porque fíjate que en el caso, vuelvo otra vez al caso colombiano, fue muy interesante el hecho de que, estando de acuerdo contigo, es decir, lo que Dominic Bolton plantea sobre la televisión en términos de espacio público, que sería como el único espacio donde efectivamente se encuentra la gente, se encuentra la ciudadanía, eh, y el tema que tú planteas de los debates que efectivamente la gente pudo allí establecer cuál era, entre comillas, el programa de los candidatos. En el caso Perdona, con muy, pero muy alto rating. con muy Debates transmitidos por todos los canales, todos los canales abiertos nacionales. Muy, muy alto rating. claro, fíjate que, porque es interesante, a veces uno se da cuenta que a veces, como en todo, aparecen las visiones que consideran que ahora todo pasa por las redes sociales y que ya los medios tradicionales pues están perdiendo, aunque pueda hacerlo en algún punto, su vigencia. En el caso, por ejemplo, colombiano fue muy interesante porque el candidato que pasó a la segunda vuelta no quiso participar en los debates. Es decir, los colombianos realmente no tuvimos acceso a la posibilidad de conocer mediante los debates televisivos, por ejemplo, las posturas y los programas de los distintos candidatos. Entonces, eso tuvo sus consecuencias, pero nos lleva al punto que me parece interesante con relación al plebiscito, y es el hecho de que efectivamente allí las redes tuvieron digamos, no haciendo el acento, no poniendo el acento en las redes, sino en la ciudadanía, que es ese aspecto, esa dimensión que no hemos hablado. De alguna manera, hay la sensación de que, como en el caso colombiano, en el caso chileno, los jóvenes se volcaron hacia esa elección interesados en la valoración de la nueva constitución. ¿Tú estás de acuerdo con eso? ¿Tú crees que efectivamente lo que pasó, de alguna manera lo que muestra es que los jóvenes, al estar más alimentados por toda la información, las fake news, etcétera, en las redes sociales, terminaron incluso de pronto por ignorancia, por falta de contexto, no votando por la opción que supuestamente representaba la postura de Boric? O de otro lado, si más bien lo que pasó fue que pesaron más los valores tradicionales. ¿Tú cómo viste desde tu trabajo lo que pasó con el plebiscito? A ver, interesante porque esto permite volver a la primera parte de la conversación, y es que así como Chile no, como decíamos, Chile no se había derechizado cuando eligió a Piñera, tampoco decíamos se izquierdizó cuando eligió a Boric. Bueno, terminó rechazando a los 7 meses, a los 6 meses del gobierno de Boric, la propuesta del mismo gobierno y que el mismo gobierno había sostenido. Y por lo tanto, tampoco podemos decir ahora que porque gana el rechazo, Chile se ha derechizado.
Lo que pasa es exacto. que las subjetividades, de nuevo, ¿verdad?, se expresan de distinta manera o expresan el malestar de distinta manera, y en este caso las subjetividades mayoritarias estuvieron por rechazar la propuesta de nueva constitución por distintas razones. Desde lo que nosotros hemos visto, y aquí no voy a decir nada nuevo, pero a veces pareciera que hay que repetirlo, las elecciones antes que razones son emociones. ¿Ah? Y la gente se inclina por determinado candidato o determinada candidata, por una opción, en este caso la apruebo o el rechazo, por las emociones que le provocan las distintas posturas en juego, y cómo esas emociones, ¿verdad? Cómo esas emociones estimulan pensamientos, ideas, sensaciones y finalmente ciertas conductas. Y lo que vimos con el tema plebiscitario es que la gente fundamentalmente, y en términos bien transversales, sintió que una nueva constitución, que era algo muy demandado y que la gente quería poder aprobar, ¿verdad? Ujú. Que era muy demandado y que quería y tenía mucha esperanza en poder aprobar, se había transformado en un texto que podía terminar haciendo que las cosas, en vez de mejorar, terminar incluso empeorando. Y desde Ok, esa perspectiva se instaló una elección muy articulada en torno al miedo de que podíamos estar incluso peor de lo que se suponía que aspirábamos a mejorar. Esa situación fue tan transversal, Beatriz, que en Chile ganó el rechazo en todas las regiones del país, incluida la región metropolitana y la región de Valparaíso. La metropolitana es la más grande, donde está Santiago de Chile, que tiene el 40% del padrón electoral, y donde Gabriel Boric había ganado, pero por muy lejos, al candidato José Antonio Kast en la segunda vuelta. Le había sacado 20 puntos porcentuales de ventaja. Así todo, terminó ganando la región metropolitana el rechazo, con lo cual de alguna manera se reafirma esto que te digo, que se instaló con mucha fuerza el miedo, respecto ok. de que el texto pudiera ser algo que empeorara incluso la situación que se supone venía a mejorar. Y fue hasta ahora, hasta lo que hemos visto, fue en casi todas las regiones del país, o sea, en todas las regiones del país, en prácticamente todas las comunas del país. En Chile tiene en torno a 345 comunas, más o menos, y solo en 8 ganó el apruebo y por muy poquitito. Entonces fue una cosa muy transversal. Y también en los jóvenes. Ahora, en los jóvenes, todavía no están los datos exactos, pero en los jóvenes aparentemente estuvo más estrecho, pero así todo ganó también el rechazo. No hubo ningún segmento donde eso no se impusiera. ¿Y por qué? Bueno, como decíamos, se instaló cierto miedo al texto, pero también hubo una muy mala evaluación de la ciudadanía en general del proceso constituyente mismo. Es decir, no solo del texto, sino que de los autores del texto y del proceso que llevó al texto. Entonces, de alguna manera el texto, cuando sale a ofrecerse, ya venía con una falla estructural, por decirlo de alguna manera, que era una crítica a los autores. Y desde esa perspectiva fue complejo para la ciudadanía evaluar este texto con independencia de quienes lo habían redactado. Claro. Hay una cosa que me llama mucho la atención, porque cuando uno te escucha hablar, eh, el público, mirándolo en términos comunicativos, pero no, en términos políticos, la ciudadanía, de alguna manera, como que discute ese imaginario consolidado de que los públicos son pasivos, que generalmente no tienen mayor capacidad de discernimiento, que no leen, que en general están desinformados y que se dejan llevar, sí, por las emociones, pero cuando uno te escucha hablar, uno entiende que hubo un proceso, una participación activa, en términos de que conocían a los constituyentes. Entiendo que de alguna manera, pues estudiaron o por lo menos se aproximaron a las propuestas que estaban allí planteadas en el texto, lograron establecer la diferencia entre la promesa y lo que efectivamente aparecía en el texto de la Constitución, lo que nos habla de una ciudadanía involucrada, crítica y de alguna manera que tuvo la capacidad de tomar una decisión. ¿Tú estás de acuerdo que efectivamente ese otro lado, el lado de la ciudadanía, tuvo un papel fundamental
pero que de alguna manera se separa del imaginario de la pasividad del público pasivo. Lo digo porque incluso si tú miras, revisando otra vez los medios internacionales, el New York Times tituló, por ejemplo, Chile rechaza la constitución propuesta tras 3 años de debate. El hecho de que hubiera voto obligatorio, el hecho de que hubiese habido la explosión social, el hecho de que efectivamente, como tú dices, hubiera habido un proceso constituyente complicado con unas figuras también controvertidas, y luego el que la Constitución ya en términos textuales expresara, de pronto materializaba el deseo y la esperanza de la gente de una manera que tal vez no colmaba sus expectativas, nos está llevando a pensar en la importancia de tomar en cuenta a la ciudadanía. Sí, no, sin duda, sin duda. A ver, pasaron varias cosas, pero a ver, primero yo estoy muy de acuerdo que los ciudadanos, ciudadanas no somos receptores pasivos de la información que nos llega, nosotros procesamos, analizamos y en función de lo que vemos o lo que verificamos en nuestro propio ambiente tomamos decisiones. Lo que no significa que evidentemente nos pueda llegar o no seamos víctimas de información falsa que a veces afecta nuestras percepciones, eso no me cabe ninguna duda, pero ya sabemos, quienes hemos estudiado temas de comunicación hace muchos años, que la gente no reacciona directamente frente a los estímulos de la televisión. ¿Te acuerdas cuando hace tantos años cuando se pensaba que la gente veía televisión y se volvía violenta solo por ver televisión? Evidentemente uno tiene ciertos patrones imitativos, pero somos sujetos activos, procesamos y las decisiones las tomamos en función de nuestras propias convicciones al final del día. Además pasó efectivamente que esto del voto obligatorio, devino en un fenómeno que nadie vio, la verdad. Es decir, todos los analistas, todos los que estábamos mirando el proceso, sabíamos que íbamos a tener una votación histórica en términos de participación por el voto obligatorio y porque la ciudadanía sabía que era obligatorio y además que tenía multa. Pero jamás que íbamos a llegar casi al 90% del padrón electoral. Es decir, que iba a haber casi 13 millones de votos. Eso no se vio por ninguna parte. Y lo que tuvimos aquí fue una proporción de electores que nunca habían votado con voto voluntario y que salieron a rechazar de manera clara, contundente, la propuesta constitucional. Entonces, ahí hay un mensaje de la ciudadanía que hay que entender con mucho, mucho, mucho cuidado y donde hay que hacer un doble clic porque sin duda lo que hay de manera directa es un rechazo al texto propuesto, pero también hay muchos otros mensajes. O sea, como decimos nosotros en Criteria, hay muchos rechazos, no hay un solo rechazo, y hay muchas emociones detrás del rechazo. Y entre otras cosas, sin duda hay un rechazo, sobre todo esta gente que se vio obligada a votar, hay un rechazo también al mundo político tradicional, Claro. porque fue el que dibujó el proceso constituyente, el que sentó las bases del proceso constituyente, y donde finalmente el proceso terminó siendo bastante espejo de lo que la gente veía en la política tradicional en el Parlamento. Y por eso terminó muy molesta también con el proceso constituyente, porque devino en lo que decía que iba a cambiar, en tanto en el fondo como en la forma. Es decir, política identitaria, particularista, poco central en el diálogo, muy central en el escándalo, muy individualista, muy confrontacional, adversarial, etcétera. Y eso es lo que la gente salió a criticar. Entonces, ahí es muy importante que leamos con cuidado esto, porque de alguna manera hoy día el mundo político siente que este rechazo les devolvió el poder al Parlamento porque los vuelve a transformar en el órgano constituyente, pero aquí hay que tener muy en cuenta que parte de ese rechazo tiene que ver también con una nueva impugnación y una nueva defraudación o frustración con la clase política, que puede ser un caldo de cultivo muy atractivo, ahora sí, o nuevamente para un populismo como el que veníamos conversando hace un tiempo, del cual Chile no está para nada, para nada blindado en ningún caso. Y por otro lado, Chile sigue siendo, después de este rechazo, un país incluso más desigual del que era previo a la Constitución, que buscaba reducir los niveles de desigualdad, más fracturado, más fragmentado y donde
esta subjetividad desde la ciudadanía y también la objetividad muestra que las personas no están mejor, están peor que después del Ok. estallido social en términos económicos, en términos sociales, etcétera. Entonces, la desigualdad ha aumentado. Entonces, ojo aquí con cuál es el mensaje detrás del rechazo. No es un solo rechazo y no es solo al texto buscando que venga un mejor texto. También hay una nueva campanada de alerta muy fuerte a la política tradicional. Ok. Bueno, Cristian, ya terminando un poco con nuestra charla, me interesaría mucho aprovechar tu conocimiento y los años de trabajo en este tema que estamos hablando, para que tratáramos de establecer, a propósito de que hemos tenido varias elecciones, establecer algún tipo de comparación con lo que ha venido sucediendo en Europa. Ahorita acabamos de ver el triunfo de Meloni en Italia, el discurso de Bannon alrededor de cómo la extrema derecha y los valores de la extrema derecha han empezado, no, sino se están consolidando en distintas partes, en Hungría, en Polonia, en Austria, ahora en Italia, lo que pasó con Marine Le Pen en la última elección en Francia, y estas elecciones nuestras, donde aparentemente el péndulo va a coger para el otro lado, donde aparentemente se está diciendo que Petro en Colombia, Castillo en Perú, Lula, si finalmente las encuestas tienen razón, si luego se logra ganar en Brasil, Boris en Chile, pues van llevando a que de alguna manera como que los latinoamericanos andamos como por otro lado. ¿Tú cómo ves el panorama global de lo que está pasando en América Latina? A ver, lo primero es que en Chile, voy a volver al caso chileno, todavía, incluso a propósito del principio de la conversación, todavía no hemos tenido un candidato que de verdad juegue a la derecha subversiva, ¿ah? Por decirlo de alguna manera, como hemos visto en Europa. Es decir, un candidato que realmente apueste a un estilo tipo trumpista, ¿ah? tipo Donald Trump, para desacreditar a todos los políticos, desacreditar a todas las élites, desacreditar todo lo que ha gobernado para transformarse en un líder de ultraderecha populista tradicional. Por mucho que se intente asimilar a José Antonio Kast a ese tipo de liderazgo, José Antonio Kast no cayó en ese tipo de liderazgo. Puede haber sido pinochetista, muy de derecha, pero en ningún momento él se instaló contra las élites, en ningún momento él se definió como una víctima de las élites, ni se puso necesariamente del lado del pueblo. Okay. Entonces, en el caso chileno no hemos visto todavía esto. De esta derecha, digamos, disruptiva radical, que olvida todo lo políticamente correcto, que es de hecho, en el caso chileno, en algún minuto José Antonio Kast osó decir que le parecía innecesario mantener el Ministerio de la Mujer. Okay. Pero rápidamente fue la crítica que se desdijo de todo aquello e incluso pidió disculpas y reinstaló el Ministerio de la Mujer. Es decir, no cruzó aquella frontera que lo hubiera transformado claramente en un candidato como lo que hemos visto hoy día en Europa o lo que vimos en Donald Trump, que es capaz de terminar con lo políticamente correcto y transformar a la derecha, que tradicionalmente es muy conservadora, en una derecha disruptiva, una derecha transgresora, en una derecha capaz de venir a desafiar al establishment y a lo políticamente correcto. Entonces, en América Latina, creo yo que los gobiernos de izquierda hoy día tienen el tremendo desafío de entender este fenómeno y poder hacerse cargo de cuáles son las subjetividades, de nuevo, que movilizan a los ciudadanos a buscar en estos liderazgos de derecha que vienen a romper con lo políticamente correcto, a buscar en esos liderazgos algún grado de representación. ¿Ah? Y desde esa lógica, yo veo que los gobiernos de izquierda tienen un tremendo desafío porque tienen que ser capaces de reinstalar a la izquierda como capaz de dar gobernabilidad a los países y efectivamente generar las transformaciones que permitan que la gente sienta que puede tener un camino progresivo, ¿verdad? Escalado, pero progresivo y sistemático de mejora en sus condiciones de vida sin tener que apostar o apelar a soluciones, digamos, fantasiosas, artificiosas, pero que aparecen muy verosímiles
en el corto plazo, producto del descrédito de los mismos gobiernos de centro izquierda o de izquierda en la región. Y creo yo que el fenómeno europeo es un fenómeno que la centro izquierda y la izquierda en América Latina que está gobernando tiene que entender muy profundamente, entender que nosotros no vivimos al margen de eso, particularmente en el caso chileno también nosotros vivimos, no al nivel de Europa, pero temas migratorios, que tenemos que ser capaces de ordenar para hacerlos eh, confluir adecuada y armónicamente en el país. Y la izquierda tiene que entender que a veces la política identitaria, la política de un progresismo que no se hace cargo de las grandes masas o de las grandes subjetividades que están dando vuelta en la sociedad, tiene o paga costos, donde la gente va a buscar a aquellos de pronto que les dicen, mira, esta izquierda se ha dedicado a gobernar para sus propios nichos, para aquellos que han sido las víctimas de la historia, pero hoy día las grandes víctimas somos nosotros, que somos la gran mayoría, que es la Ok, manera de construir estos liderazgos de derecha más dura. Y en el caso chileno, el último plebiscito, es muy emblemático al respecto, porque bueno, evidentemente una izquierda intentó instalar un discurso, ¿verdad?, muy centrado en la particularidad, en la política identitaria, y las grandes masas salieron a rechazarlo de manera contundente. ok. Cristian, te agradezco muchísimo la conversación y para terminar yo quisiera que tú como ciudadano, no como analista, nos revelaras, o si quieres, ¿tú cómo la ves? ¿Tú cómo ves a Boris? ¿Tú crees que Boris sí tiene la capacidad? Porque a veces uno tiene la sensación de que los gobiernos de izquierda tienden a dudar, tienden a no tener claro por dónde y a veces terminan negociándolo todo por ser políticamente correctos, ahí sí. Y entonces uno como que a veces se queda preocupado porque no se siente interpretado por lo que aparentemente se prometió en el discurso. ¿Tú crees que en el caso de Boris va a tener esa lucidez, ese equilibrio, esa claridad para poder entender eso que nos acabas de decir? Yo creo que sí, yo creo que el presidente Boric es una persona inteligente, preparada y además con capacidad de insight, por decirlo de alguna manera, de tomar. Pero claramente le falta experiencia. Sí, el presidente más joven del mundo, creo, en este momento, y un presidente que, 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 mm, que llegó a hacerlo muy rápidamente, incluso antes de lo que él se imaginaba. Y la experiencia es un tema importante. Ahora, creo yo que va a tener la capacidad, y estamos en un momento de transición en el país donde el presidente y su coalición tienen que ser capaces de aquilatar el mensaje que tuvo en las urnas a solo 6 meses. No nos olvidemos que el gobierno del presidente Boric salió a apoyar decidida y jugadamente el texto constituyente y a tomar una posición clara por el apruebo, y las urnas le dijeron que estaban en contra. Entonces, este es un momento de reflexión, y donde el gobierno y el presidente tiene que ser capaz de entender que el gobierno que a lo mejor soñó o pensó que iba a ser, ya no es posible, y tiene que dibujar un camino alternativo que permita no negar lo que quiere transformar, pero hacerlo viable, porque de lo contrario va a ser complejo. Y ahí creo yo que el gran desafío que tiene hoy día el presidente está en ordenar bien para alinear su coalición de gobierno, que hoy día está compuesta por dos mundos, pero y que a veces tienen intereses contrapuestos o miradas distintas, la capacidad de alinearlos para conducirlos en torno a un propósito común, o bien va a tener que en algún momento tomar la decisión de decidir con cuál va a priorizar lo que queda de gobierno para poder llegar a puerto. Perfecto. Cristian, mil gracias. Ha sido, yo creo que bastante productiva nuestra charla. Nosotros vamos a continuar, digamos, digo, el CISECO va a continuar hasta la elección brasilera, y el año entrante, creo, si no estoy mal, la idea es publicar también un libro. Ahora, todos los que nos escucharon, o los que nos escuchan, pueden, si quieren, seguir también las otras intervenciones que
intentaron profundizar las elecciones que ya pasaron de América Latina. Cristian, mil gracias. Ha sido un placer conversar contigo. Muchas gracias, Beatriz. Muchas gracias, Siseco. Ha sido muy interesante esta conversación y un gusto estar con compañeros y compañeras de América Latina, de trabajo, de estudio.